Me cuesta controlarme. Cuando este monstruo entra en mi cerebro, no sé. Quizá ustedes puedan pararle. Yo no puedo. Él ya ha escogido a su próxima víctima. Dennis Rader, más conocido como el asesino en serie BTK, escribió estas palabras a la cadena local Channel 10 para adquirir notoriedad tras los crímenes perpetrados. Sin embargo, el único modo de planificarlos y ejecutarlos era llevando una doble vida. Este depredador sexual se valió de su matrimonio, su hija, su educación universitaria y su posición como voluntario en los Boy Scouts y en la iglesia luterana para ganarse el favor de sus víctimas. Mató a 10 personas y las autoridades tardaron más de 30 años en cazarle. Una vez detenido, el homicida presumió delante de la policía de que sus acciones estaban basadas en dos ídolos de la gran pantalla, John Wayne y James Bond. Esta obsesión iba desde vestirse con una indumentaria similar hasta la manera que tenía de empuñar una pistola para disparar. La apariencia de este sexagenario jamás hizo sospechar ni a su familia ni a los que le conocían de que era el peligroso BTK que aterrorizaba al condado de Kansas. Una prueba de ADN realizada a su hija fue concluyente a la hora de capturarle. Gestando aflicciones. El jefe de grupo de los Boy Scouts nació el 9 de marzo de 1945 en Pittsburgh, Kansas, Estados Unidos, un lugar aparentemente tranquilo donde Dennis ya desde muy joven fantaseaba con vejaciones, torturas, sadismo y muerte. Aquel retraimiento que le caracterizaba le hacía ser un chico introvertido, callado y con muchos complejos. Seguramente tuvieron mucho que ver los problemas que padeció en la escuela de Wichita debido a una discapacidad en el aprendizaje. Esto motivó que fuese un alumno bastante mediocre, lento y muy inseguro. La tortura de animales se convirtió en su vía de escape. Utilizaba a perros, gatos y ratones como conejillos de indias a los que desmembraba y mataba impunemente. Ellos fueron las primeras víctimas de sus frustraciones. Además, estos primeros desengaños le llevaron a ingresar en el ejército estadounidense, en el que llegó a trabajar como técnico de aviación. Parecía que su vida comenzaba a ser normal. Pero después de trasladarse de nuevo a Wichita y casarse en mayo de 1971 con Paula Dietz, una germano-estadounidense, la mala suerte regresó. Saltó de empleo en empleo. Trabajó como ensamblador en una compañía, empleado en un supermercado, agente de seguridad privada y hasta obtuvo el título de grado como funcionario de justicia. Sin embargo, su locura criminal comenzó tras ser despedido del supermercado a finales de 1973. Toda aquella desilusión encontró una salida, la búsqueda incansable de víctimas con las que desahogarse. Los Otero, su primer proyecto. Con tanto tiempo libre, Dennis se dedicó a vagar con su coche por las calles vigilando y seleccionando cuidadosamente a sus víctimas. Se lo tomaba con calma, no dejaba nada al azar. No era un hombre imprudente, quería que todo saliese bien. Las observaba y las seguía durante horas, apuntaba sus rutinas e incluso se acercaba a sus buzones para conocer sus nombres. Cuanto más sabía de una persona, más confortable me encontraba con ella, explicó durante el juicio. Así fue como inició lo que él denominaría sus proyectos, es decir, aniquilar a sus elegidos. Sentía una especial predilección por mujeres de origen hispano, y su primer crimen fue el que marcó su carrera. Para perpetrarlo, utilizó una bolsa de deporte con cuerdas, bolsas y esposas y compró ropa especial que después tiró a la basura. A las 7:30 horas de la mañana del 15 de enero de 1974 dio comienzo la masacre. Después de cortar el teléfono, entró en el domicilio de sus víctimas colándose por la puerta trasera. Sus objetivos eran la familia Otero, Julie, madre, Joseph, padre, Josephine, hija de 11 años, y Joseph Jr., hijo de 9 años. Con una pistola en la mano, dijo ser un fugitivo que buscaba refugio, comida y un coche para huir. Nada más lejos de la realidad. Inmediatamente,
los ató de pies y manos. Los suplicios a que los sometió empezaron siendo psicológicos. Rader simuló violar a los niños delante de la pareja para después asfixiar al padre con una bolsa de plástico atada con cuerdas alrededor de la cabeza. Después llegó el turno de la madre, Julie, con quien se masturbó ante la aterradora mirada de los pequeños. Al terminar, la estranguló. Siguió con la pequeña Josephine hasta que se dio cuenta de que los progenitores todavía estaban vivos y volvió a estrangularlos. Como la niña tampoco moría, decidió subirla a la segunda planta y ahorcarla. Lo mismo hizo con el más pequeño de la familia. Tenía que cerciorarse de que todos estuviesen muertos. Me entró pánico. Yo nunca había estrangulado a nadie antes. Dennis Rader. Cuando encontraron los cuerpos sin vida de la familia, recogieron restos de semen en el muslo de la niña. Dennis admitió haber eyaculado sobre ella una vez muerta. El tercer hijo del matrimonio Otero fue el que encontró la dantesca escena. Pidió auxilio a los vecinos y la policía se personó en el lugar del crimen. El criminal había maniatado los cadáveres de los progenitores con la cuerda de una persiana veneciana y los había acostado sobre la cama. Según las investigaciones posteriores, ninguna de las víctimas había sufrido agresión sexual alguna. De hecho, Rader reconoció durante la vista judicial: me entró pánico. Yo nunca había estrangulado a nadie antes, así que en realidad, no sabía cuánta presión había que aplicar ni durante cuánto tiempo. BTK, Bind, Torture and Kill. Sin embargo, aquel pánico que dijo haber sentido el asesino una vez detenido no se correspondía con la realidad. Tan solo 3 meses después del crimen de la familia Otero, Dennis volvió a matar. En esta ocasión, las víctimas fueron Catherine Bright y su hermano Kevin, quienes al entrar en casa se toparon con su verdugo. Era la 1 de la tarde del 5 de abril de 1974 cuando ambos hermanos entraron en el apartamento y se encontraron con un hombre armado que les amenazaba con matarlos. Dennis agarró con fuerza a Kevin y le obligó a atar a su hermana a una silla. Después se lo llevó a la habitación contigua e intentó estrangularlo con una cuerda. La víctima se resistía y el asesino tampoco estaba ejerciendo la presión suficiente, así que decidió dispararle 2 veces por la espalda. Aún así, Kevin logró escapar de la casa para pedir ayuda y cuando llegaron las autoridades se encontraron a Catherine con 3 cuchilladas en el abdomen. No sobrevivió. Durante las investigaciones policiales, se interrogó a más de 1000 personas que o tenían datos esclarecedores sobre los crímenes, o podían ser sospechosos. Pero ninguna de las informaciones aportaba nada concluyente. Hasta 3 hombres confesaron ser el asesino de la familia Otero y, cuando este hecho se publicó en los medios de comunicación, Dennis Rader dio señales de vida. Las palabras claves para mí serán: átalos, tortúralos, mátalos, BTK. Dennis Rader. No soportaba que le quitasen el mérito de sus actos. Así que llamó al teléfono que el periódico de Wichita Eagle había facilitado a la ciudadanía para aportar nuevos datos. También dijo que daría más información sobre el caso Otero, si lograban encontrar una carta que él mismo había escondido en un libro de ingeniería en la biblioteca pública de Wichita. Localizaron el libro y la carta, que tenía escrito en mayúsculas: el caso Otero. En la misiva, Dennis explicaba que él era el único autor de los crímenes y que descartasen a los otros 3 sospechosos. Su apodo BTK, siglas en inglés de Bind, Torture and Kill, surgió de sus propias palabras, puesto que los criminales sexuales no cambian su modus operandi ni pueden hacerlo porque así es su naturaleza. Yo no cambiaré el mío. Las palabras claves para mí serán: átalos, tortúralos, mátalos, BTK. Ustedes lo verán de nuevo. Estará en la siguiente víctima. 3 años de silencio. Aquella carta le sirvió a la policía para seguir investigando, pero con el paso del tiempo nadie encontraba una buena pista. Tuvo que ser un nuevo asesinato el que hiciera que el fuego se reavivase.
La víctima fue una madre de 26 años y sus 3 hijos pequeños, que en marzo de 1977 fueron asaltados en su propia casa por Rader. De nuevo, maniató a la madre y la asesinó estrangulándola con una cuerda. Después le puso una bolsa en la cabeza y se masturbó. Esta vez los niños no sufrieron ningún daño. La policía dudó de si el autor de este crimen era el mismo que el de los anteriores, y Azzo se lo hizo saber a la prensa. Cuando Dennis se enteró, escribió una carta al mismo periódico explicando por qué no había matado a los pequeños. ¿A cuántos tengo que matar antes de ver mi nombre en el periódico? Dennis Rader. Tuvieron suerte, una llamada telefónica los salvó. Iba a atarlos y a ponerles bolsas de plástico en la cabeza, como hice con Joseph y Shirley, y después iba a colgar a la niña. Oh, Dios mío, qué bonito alivio sexual habría sido, escribió. Desde aquel día y hasta enero de 1991, BTK mató a otras 4 mujeres a las que les hizo exactamente lo mismo. Y con cada crimen enviaba un aviso en forma de carta e incluso realizaba una llamada telefónica desde una cabina. A pesar de las pistas que iba ofreciendo Rader, nadie daba con su paradero. ¿A cuántos tengo que matar antes de ver mi nombre en el periódico o algo de atención a nivel nacional?, amenazaba el asesino en uno de sus mensajes. Necesitaba atención mediática, que se hablase de él sin parar, y al no tenerla, le entraba el gusanillo, como él decía, y mataba de nuevo. En busca de fama. Pasaron los años y los crímenes dejaron de sucederse. Ya no había ninguna noticia sobre el famoso asesino BTK, así que este decidió reaparecer en marzo de 2004 escribiendo una nueva misiva al periódico de Wichita Eagle. En el remite figuraba el nombre de Bill Thomas Kilmen, y dentro del sobre había una carta escrita de su puño y letra, además de fotocopias del carné de conducir de una mujer y 3 fotografías del cadáver de esta. El carné y las fotografías eran los de su última víctima, Vicky Shirley, asesinada 18 años antes, y en la carta Dennis reivindicaba la autoría del crimen. La policía volvió a ponerse en marcha rescatando la grabación telefónica para analizar de nuevo su voz. Se pidió la ayuda de un experto en perfiles criminales y se empezó a difundir en todos los medios nacionales la historia de este asesino. BTK por fin había cumplido su sueño, hacerse famoso. Gracias a las pistas que Rader les fue enviando, pudieron saber que el archivo de Word que se incluía en un CD pertenecía a un tal Dennis. Además, establecieron una relación entre el asesino y una iglesia luterana. De ese modo dieron con su paradero, pero necesitaban más indicios. Aunque los análisis de ADN no apuntaban a Dennis, los investigadores decidieron utilizar a la hija de BTK, asistía a la universidad y el requisito era precisamente un análisis genético, para comparar las muestras de sangre. Los resultados revelaron que era hija del asesino. No había duda alguna. El 25 de febrero de 2005, Dennis Rader fue arrestado e interrogado durante más de 30 horas. Él se sentía eufórico. Quería contarles todo lo sucedido. Durante el juicio, su testimonio perturbó a los presentes debido a los minuciosos y macabros detalles que aportó de cada asesinato. Se mostró orgulloso al autoproclamarse el asesino BTK y se declaró culpable de los 10 crímenes. El 18 de agosto de 2005, el tribunal lo sentenció a 10 cadenas perpetuas consecutivas, que sumadas hacen un total de 175 años en prisión. Nadie de su familia quiere visitarle. Al fin y al cabo, él siente que, no soy más que un buen hombre que ha hecho cosas malas. Una de sus hijas, Kerry, confesó en una entrevista al de Wichita Eagle sentirse fatal por los 30 años de mierda que mi padre le dio a este pueblo y las cosas terribles que les hizo a sus víctimas. Las mujeres andaban con miedo. Mi propia madre andaba con miedo. Pero ya le he perdonado. Y no lo he hecho por él, lo he hecho por mí, aseguraba la joven. Mientras tanto, Rader continúa con su vida en la cárcel donde,
incluso, ha elaborado su propia autobiografía gracias a la doctora Catherine Ramsland. La psicóloga ha descubierto cuál es ese factor X que le llevaba a matar. Parece ser que la clave está en la mezcla de un impulso sexual desviado, afán de notoriedad y personalidad dividida. ¿Es Dennis Rader el asesino del Zodíaco? El asesino del Zodíaco asesinó al menos a 7 personas, posiblemente hasta 20 en el norte de California entre diciembre de 1968 a octubre de 1969. Estos hechos se han mantenido uno de los mayores crímenes sin resolver del mundo. El caso ha generado decenas de libros y una película. Estos terribles crímenes han vuelto a ser noticia al anunciarles detective Kimberly M. Segat en el diario sensacionalista británico Daily Star, el pasado 6 de febrero, que Dennis Rader, el asesino BTK, pudiera ser el asesino del Zodíaco. M. Segat es licenciada en psicología. Su carrera policial se centró durante más de una década en la Unidad de Víctimas Especiales, Patrulla Montada, y la Oficina de Investigación Criminal. M. Segat ha trabajado varios casos de perfiles criminales. Es autora del libro Settling the Score, centrado en la historia de los crímenes del asesino del Zodíaco. El asesino BTK, donde las siglas BTK hacen referencia a Bind, Torture and Kill, atar, torturar y matar, asesinó a 10 personas durante los años 1974 a 1991, hechos cometidos por Dennis Rader. En 1966 y a la edad de 21 años, ingresó en la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Estuvo destinado en Lackland, Texas, Shepherd, Wichita Falls, Alabama hasta 1968 y posteriormente a Okinawa, en el oeste del Pacífico. En julio de 1968 fue trasladado a Tokio hasta 1970. Según su propia biografía, estuvo también en Corea del Sur, Grecia y Turquía durante su servicio en la Fuerza Aérea. Regresó a su país natal, en concreto a Wichita, Kansas, y contrajo matrimonio en 1971 con Paula Dietz, con la que tuvo 2 hijos. Vivió en Park City, suburbio ubicado 7 millas al norte de Wichita, y trabajó en una cadena de supermercados, en la sección de carnicería. El asesino BTK envió numerosas cartas a los medios de comunicación, pero de repente se detuvo. Dennis preso. En el año 2004, el caso del asesino BTK estaba casi archivado y la policía hizo un último y desesperado intento en capturarlo a través de un estudio muy detallado del ADN extraído de sus víctimas que resultó ser negativo. Dennis Rader no era sospechoso de la policía y empezó a enviar pistas para que lo encontraran en una muestra total de arrogancia. La investigación se centró en su vehículo Jeep Cherokee que había sido observado por sus víctimas, comprobándose que era similar al que poseía Rader. Se comprobó el ADN de su hija y se verificó que se correspondía con las muestras recogidas en las escenas de los crímenes. La última pista que envió fue mediante un disquete con un único archivo que fue descifrado por la policía, y a través de los metadatos de un documento Word, se supo que se hacía llamar Dennis y la conexión con una iglesia luterana, lo que les permitió dar con él. Dennis Rader fue detenido el 25 de febrero de 2005 y el 27 de junio de ese año se declaró culpable por los asesinatos BTK. El 18 de agosto de 2005 fue sentenciado a 10 cadenas perpetuas consecutivas, una por cada muerte, salvándose de la pena de muerte dado que en el estado de Kansas no estaba en vigor en el momento de su condena. Nunca se le asoció al asesino del Zodíaco. El asesino del Zodíaco es el asesino en serie al que se le atribuyen 7 homicidios en el norte de California cometidos entre diciembre de 1968 y octubre de 1969. Las víctimas fueron 4 hombres y 3 mujeres jóvenes residentes en el área de San Francisco. En una carta, supuestamente suya, confesó el asesinato de 37 víctimas, aunque las únicas confirmadas fueron 7, como se ha indicado. De todas ellas, solo 2 sobrevivieron para dar pruebas sobre la identidad del asesino. Se estimó que el Zodíaco
tendría entre 20 y 30 años en el momento de sus crímenes, era blanco, corpulento, de pelo castaño, que tenía conocimiento sobre lenguajes cifrados y poseía una gran inteligencia. El apodo del Zodíaco se deriva de una serie de letras crípticas que se publicaron en los medios de comunicación de San Francisco, de las que tan solo 4 fueran decodificadas. El 1 de agosto de 1969 3 cartas escritas por Zodíaco llegaron a varias redacciones. En estas comunicaciones, casi idénticas, reconocía 3 crímenes e incluía un criptograma de 360 caracteres que desvelaba su identidad. Zodíaco fue muy claro: o las cartas se publicaban en primera plana, o ese mismo fin de semana mataría a 12 personas. Carta Zodíaco 1971. A finales de 2003 el caso del Zodíaco tuvo un impactante descubrimiento, ya que las huellas de la famosa Carta del Zodíaco no coincidían con las huellas de Arthur Leigh Allen, el sospechoso principal del caso, aunque todas las pistas indicaban que era él. El Departamento de Policía de San Francisco declaró la investigación inactiva en abril de 2004, pero reabrió el caso en marzo de 2007. M.S. McGrath ha estado estudiando los vínculos entre los dos asesinos, sobre todo las cartas que escribieron tanto, y manifestó al diario londinense Daily Star Online que habían muchas similitudes entre Zodíaco y BTK. También manifestó que las autoridades descartaron un vínculo a causa de haber presentado una coartada general, ya que Rader dijo haber estado sirviendo en la Fuerza Aérea de Estados Unidos en Japón en el momento de los crímenes del Zodíaco. Pero McGrath manifiesta que a pesar de ello podría haber viajado a California para llevar a cabo las matanzas, y señala en su libro que los crímenes se cometieron cerca de las bases de la Fuerza Aérea. Enumera decenas de similitudes en los estilos de escritura, frases de uso y la terminología militar, así como frases como consternación y glorificación, que son únicos en los sermones luteranos. Hay que destacar que Rader fue presidente de su iglesia luterana local. Ambos asesinos denominan juego y caza, y ambos utilizan el mismo ardid para tratar de tranquilizar a sus víctimas. Un sobreviviente zodiacal dijo que le había dicho: «Soy un hombre buscado de Montana y necesito las llaves y la cartera para ir a México». Por otra parte, BTK, dijo una víctima: «Soy un hombre buscado fuera de California y necesito las llaves y la cartera». El asesino del Zodíaco apuñalaba o disparaba a sus víctimas a la intemperie, mientras que el asesino BTK atacaba a sus víctimas en sus casas y a menudo las estrangulaba o las colgaba. McGrath explica el cambio de modus operandi. Cuando estaba en California era un extraño fuera del estado, pero en Wichita era bien conocido y no podía correr el riesgo de ser reconocido. Es por eso que él cambió a atacar a sus víctimas en el interior de sus casas. Es por esta razón que los únicos que podían identificarlo fueron las víctimas y tenía la intención de matar a ellos de todos modos. McGrath, que vive en la Florida, dijo que se había puesto en contacto con la policía en Kansas y California, pero que le había dado poca atención. Manifiesta que ha habido muchas personas que han elaborado teorías sobre la identificación del asesino del Zodíaco, pero que todas ellas han sido descartadas, pero la SRA McGrath ha manifestado que Rader tenía cáncer de colon, por lo que fue crucial para hablar con él antes de morir. Ha añadido también que, si un investigador experto habla con él, creo que se podría conseguir que confesara del Zodíaco. McGrath dijo que creía que Rader también podría haber matado a otras víctimas, entre ellas prostitutas, mientras servía en la Fuerza Aérea de Turquía, Grecia y Okinawa. Si el video te gustó, dale pulgar arriba y suscríbete a este canal. Te ha hablado Tony de Estado Anormal. Que pases buenas noches.